Bien chicos, bienvenidos entonces a la clase de electrónica. Vamos a empezar con este ejercicio que nos dice lo siguiente. Dice calcular los siguientes circuitos e indicar su función. Y tenemos tres diferentes circuitos que parecen que son similares, pero vamos a ir determinando cuál es la diferencia del uno con el otro. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, tenemos el primer circuito que tiene una configuración con dos resistencias, lo que son en su tanto desde alimentación, ¿no? En la parte negativa como en la parte positiva. Lo que vamos a ir haciendo esto es el análisis respectivo. Entonces, para esto, vamos a hacer, entonces, vamos a poner los números, ¿no? En este caso, que sea el circuito número 1, este va a ser mi circuito número 2 y este va a ser el circuito número 3. ¿Ya? Entonces, de estos tres circuitos vamos a hacer el análisis respectivo de cómo funcionan y cuáles son las características que tiene cada uno, ¿no? Veamos entonces. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Simplemente voy a decir análisis en uno, ¿no? Análisis en 1. A ver, vamos a ver entonces cómo podemos analizar este circuito y ver cuál es la funcionalidad que se le está dando según la configuración que tiene de resistencias, ¿no? Lo que me dice es lo siguiente, que tenemos que determinar justamente la resistencia de entrada, como pueden ver acá. Y aquí tenemos que determinar, en este caso, el voltaje de entrada, en este caso la corriente de entrada. Y por último, igual tenemos que determinar cómo determinamos el voltaje de entrada, ¿no? Pero para este caso, como pueden ver, lo que nos está pidiendo es para el caso número 1, la resistencia de entrada, que sería igual. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer algunas consideraciones, tal y como les hemos indicado, cuando estamos hablando, en este caso, de de amplificadores operacionales. En este caso, estos amplificadores operacionales sabemos que su voltaje de entrada, tanto positiva como negativa, ¿no? El voltaje positivo y el voltaje negativo tienen que ser iguales. Entonces, esas consideraciones, tal como hemos visto anteriormente, las voy a hacer ahora. Entonces, voy a decir que el voltaje positivo es igual al voltaje negativo y esto va a ser un solo voltaje B, la vamos a poner. ¿Ya? Entonces, ya tenemos aquí se podría decir una ecuación característica de lo que son los amplificadores operacionales. Y continuando, ¿qué vamos a decir? Voy a decir lo siguiente. Por análisis de corrientes, y tal y como hemos indicado anteriormente, que entre esos dos voltajes se considera que hay una tierra virtual. Al decir tierra virtual, estamos diciendo que la corriente no va a pasar por esos puntos. Entonces, vamos a tener lo siguiente, o un cortocircuito, ¿no? Gracias a la tierra virtual. Voy a hacer que pase las corrientes, ¿no? Voy a tener acá una corriente, en este caso una corriente I1, y por este otro lado voy a tener una corriente I2. Entonces, tal y como les comenté, si en este caso hay aquí un cortocircuito virtual, gracias a la tierra virtual que estaría existiendo, entonces la corriente I1 va a ser igual a la corriente I2, ¿sí? Entonces yo voy a decir que la corriente I1 es igual a la corriente I2. Igual es otra de las consideraciones que, más que consideraciones, es ya una ecuación que estaríamos manejando para la resolución de este problema, ¿no? Entonces vamos a tener que I1 va a ser igual a I2. Como pueden ver, seguiremos. Entonces I1 como cálculo. Esto lo realizamos por medio de división de tensiones, o en este caso cálculo de nodos. Para calcular la corriente I1, lo restamos el voltaje por donde está entrando menos el voltaje donde está saliendo la corriente. Entonces, el voltaje por donde estaría entrando la corriente es 0 voltios, porque estamos hablando de tierra, menos el voltaje donde está saliendo es el voltaje positivo o negativo, que también le vamos a llamar una sola B. Entonces va a ser simplemente B. Todo esto dividido entre la resistencia, que va a ser RA. Entonces ya tengo de esta manera cuál es el voltaje que está, la corriente I1. Y ahora voy a calcular la corriente I2 de la misma manera. Voy a calcular, en este caso va a ser el voltaje positivo. Como les he dicho, va a ser el voltaje positivo es igual al voltaje negativo y esto es igual a un voltaje B. Entonces vamos a tener B. Esto menos el voltaje de salida. Tenemos entonces el voltaje de salida y todo esto dividido entre la resistencia, que sería la resistencia RF. Ya tendremos entonces una ecuación de igualación, en este caso, pero de la parte de arriba, ¿no? De cómo se está trabajando el voltaje, ¿no? Ya, entonces, ya con todo esto continuamos. Entonces, ¿qué puedo decir? Yo voy a despejar en este caso B sub 0. Y como podemos ver, B sub 0 ¿a qué va a ser igual? B sub 0 va a ser igual a B sub 0 sobre RF. Esto va a ser igual a ¿qué?
Si lo mandamos, yo voy a tener simplemente B dividido entre la resistencia RF de igual. Lo estoy distribuyendo en el denominador y esto lo voy a pasar a sumar. Entonces vamos a tener B sobre la resistencia RA. Hasta aquí ya tenemos entonces algo despejado, ¿no? Voy a continuar. En este caso voy a dividir mi pantalla con una recta. Y ya lo tengo. Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a calcular B sub 0. B sub 0 va a ser igual a que esa resistencia RF lo voy a pasar a multiplicar. Voy a tener B multiplicado por la resistencia RF dividido entre la resistencia RA más 1, ¿no? Entonces yo lo que ya tengo es el voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Bueno, en este caso el voltaje de entrada va a ser B, ¿no? Porque si se dan de cuenta, este voltaje positivo es el voltaje negativo y este mismo voltaje es el voltaje reflejado, que va a ser en este caso esta B minúscula, ¿no? Entonces ya tengo el voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Luego de eso, ahora voy a pasar a la parte del diseño. Hasta aquí ya tengo, entonces voy a anotarme acá. Hasta aquí ya tengo cierto desarrollo, ¿no? Ahora me pasamos al siguiente. ¿Qué te dice el siguiente? Te dice, en este caso, queremos allá deducir la resistencia de entrada. Y ustedes pueden decir que la resistencia de entrada, ¿qué va a ser igual? Tal y como se indica ahí, va a ser el voltaje de entrada dividido entre la corriente de entrada, ¿no? Que serían esos dos, ese voltaje y esa corriente. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente, es que voy a deducir esta corriente de entrada. Entonces aquí sería igual la corriente de entrada I. Esta corriente de entrada va a ser igual a el voltaje en este caso negativo, el voltaje positivo y negativo, que vamos a poner B nomás, B menos el voltaje de salida, y todo esto dividido entre la resistencia. Y como les dije, la corriente, esa misma corriente I no se va a ir hacia lo que es el amplificador operacional, porque se tiene que es una alta impedancia, y esta alta impedancia está haciendo un cortocircuito. Entonces esa corriente I va a seguir circulando directamente por esta resistencia, ¿no? Entonces de ahí viene esa ecuación que estoy hallando inmediatamente ahora, ¿no? Entonces ya lo tengo. Entonces esa es la corriente I. ¿Qué más puedo hacer acá? Entonces lo que yo quiero hallar es la resistencia de entrada, tal y como ven. Entonces el voltaje sobre la corriente. Yo tengo que hallar entonces ese voltaje B, todo en función de ese voltaje. Entonces va a ser la corriente, va a ser igual a que a ver, vamos a darnos un poco más de espacio. Y voy a tener lo siguiente. Voy a tener que la corriente sería igual a que al voltaje B menos el voltaje de entrada, que va a ser igual a lo que hemos hallado hace rato, que es el voltaje B por la resistencia RF sobre la resistencia RA más 1. ¿Ya? Y todo esto dividido entre ¿qué? La resistencia R. Ya lo tenemos eso. Ahora lo que voy a proceder a hacer es lo siguiente, es de que voy a seguir simplificando esa ecuación. Voy a tener que la corriente I1, si seguimos, es la corriente I1, perdón, la corriente I nomás, va a ser igual a que voy a factorizar el voltaje B y voy a tener acá que va a ser 1 menos la resistencia RF dividido entre la resistencia RA. Y esto en negativo igual va a multiplicar al 1 y va a ser menos 1. Todo esto dividido entre ¿qué? La resistencia R. Entonces, acá, ¿qué vamos a obtener? Si hacemos todo eso, se pueden dar de cuenta que se van a ir reduciendo lo que son los valores. Por ejemplo, como en este caso las constantes, que son el 1, se me simplificarían. Y me va a quedar simplemente esa ecuación, donde lo que yo estaría obteniendo de acá es algo interesante, que va a ser que el voltaje va a estar multiplicado dividido entre la resistencia R, y esto multiplicado por la resistencia RF sobre la resistencia RA. Entonces, por algo nos estaba pidiendo la resistencia de entrada, ¿no?
porque si yo ahora calculo la resistencia de entrada, va a ser voltaje sobre la corriente. Esto es igual a la resistencia de entrada. Y esta resistencia de entrada va a ser igual a ¿qué? Entonces va a ser igual a la resistencia RA dividido entre la resistencia RF y esto multiplicado por una resistencia R. Y como pueden ver, algo que se me estaba pasando era que esto es negativo, ¿no? Entonces esto igual va a ser negativo multiplicado por la resistencia R. Al final yo puedo decir que entonces que la resistencia de entrada, si lo hacemos un poco más limpio, la ecuación va a ser igual a la resistencia R multiplicado por la resistencia RA sobre la resistencia RF. Entonces, como pueden ver, ¿qué está pasando acá? Hemos hallado algo interesante, ¿no? Aparte de la amplificación, que es lo común que se ha determinado, podemos ver que hemos hallado que la resistencia de entrada justo en ese punto es igual a una resistencia negativa. Entonces, estos circuitos que, en este caso, el que estamos viendo, este de acá, el circuito número 1, es un circuito que me genera impedancias negativas, ¿ya? Entonces, esta es una aplicación que se tiene para los amplificadores operacionales, que con esta configuración tú puedes generar una impedancia negativa en la entrada. Esto justamente tiene diferentes usos, ¿no? En el caso donde quieres eliminar cierta impedancia que tengas de un circuito de entrada, porque ya en general todo eso se va a reducir en eso, ¿no? Bien. Entonces ya tenemos la resistencia de entrada, ya tenemos el circuito 1, el análisis, ¿no? Ahora vamos a pasar al análisis del circuito número 2. Entonces continuamos y voy a decir análisis de este caso de 2, ¿no? O en 2. El análisis en 2 es como pueden ver, es ese circuito. De hecho, esto es un poco más interesante, ¿no? Lo que vamos a hacer primero es hallar una relación que exista entre el voltaje de entrada y las resistencias, ¿no? A ver, veamos. Entonces, si yo quiero, en este caso, me voy a volver a dibujar este circuito para que se entienda mejor lo que voy a intentar hacer. Y lo que quiero que vean acá también. Lo que quiero que se noten de este circuito es que justamente todo lo que está en ese cuadro es igual a lo que tenemos en el anterior circuito. Entonces todo eso va a ser una resistencia negativa menos R, como pueden ver. ¿Qué tal si R, en este caso, aquí está, ¿no? El resultado de eso es eso. Entonces todo ese circuito lo puedo yo simular de esa manera y yo lo puedo dejar de esta manera el circuito resultante, ¿no? Ya, ahí lo tenemos y voy a proceder a dibujar, ¿no? El equivalente. Entonces vamos a tener la resistencia R en este sentido de acá y aquí voy a tener la resistencia en este caso que sería RL, la resistencia de carga, ¿sí? Y por último voy a tener aquí la resistencia negativa menos R. Ya les dije, todo esto lo voy a marcar en verde o de otro color, en este caso a ver amarillo o mejor celeste, ya que estamos trabajando con azul. Todo esto de acá es justamente lo que se está indicando ahí, que es lo que está en el recuadro punteado, sería ese que es el recuadro, en este caso celeste. De esta manera, ¿no? Y lo que yo necesito saber, en este caso, voy a tener aquí un voltaje de entrada, no sé, sería de negro, y voltaje de entrada, y voy a tener mi corriente de la carga, ¿no? Y de L. Y ya tendría entonces el circuito resumido, ¿no? Y esto sería simplemente R. RL y menos R. Está correcto. Ya, ahora lo que vamos a proceder a hacer es
es ver cómo desempeñaría esto, ¿no? Lo primero que voy a hacer es una división de corriente en función de la corriente de entrada. Aquí vamos a poner entonces una corriente de entrada, donde la corriente, en este caso voy a decir que I de L, ¿a qué va a ser igual? I de L va a ser igual a la impedancia, en este caso negativa, menos R, dividido entre ¿qué? Entre la impedancia, la suma de las impedancias, que va a ser R menos, va a ser porque es impedancia negativa, R, y esto va a ser multiplicado por la corriente de entrada. Y ya tenemos entonces la corriente de la carga I de L. Listo. Ahora yo voy a deducir a qué es igual ese valor de I de L, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo voy a decir que en este caso el voltaje de entrada a qué va a ser igual a la resistencia de entrada, donde si la resistencia de entrada hacemos la sumatoria de las corrientes, digo de las resistencias, vamos a tener que va a ser R más la sumatoria, en este caso ese paralelo que sería de R de la carga, esto en paralelo con la resistencia negativa que va a ser menos R. Y tendríamos justamente eso como voltaje de entrada, ¿no? Y claro, obviamente todo esto multiplicado por la corriente de entrada. Muy bien, entonces ya tenemos esto deducido. Lo que yo necesito saber en este caso es identificar justamente la corriente de la carga que quisiera saber. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Yo voy a reemplazar la corriente de entrada. Entonces, para esto yo voy a, en este caso voy a deducir esto, la corriente de entrada, que va a ser igual a la corriente de la carga multiplicado por la resistencia de la carga RL menos la resistencia R, y todo esto dividido entre menos la resistencia R. Y ya tendríamos entonces la corriente de entrada, donde la puedo reemplazar esa ecuación. A ver, vamos a hacer con un número de ecuaciones y vamos a ver cómo me estaría quedando. Entonces, esta iría a ser mi ecuación número 1. Ecuación número 1 y esta que sea mi ecuación número 2. Entonces, yo voy a simplemente reemplazar 1 en 2, ¿no? Reemplazamos 1 en la ecuación número 2 y vamos a identificar qué tipo de circuito había sido justamente esto, ¿no? Donde yo voy a decir que mi voltaje de entrada va a ser igual a la resistencia R más, donde esto ya lo puedo hacer el paralelo, debe tener menos la resistencia RL por R, todo se divide entre la sumatoria de la resistencia RL menos R, ya tendría, entonces ese es el paralelo, y todo esto multiplicado por, igual de la misma manera voy a tener resistencia RL menos R y multiplicado por menos R, y ya lo tendríamos, ¿no? Y todo esto multiplicado por la corriente I de L. Muy bien, entonces ya con esta ecuación, como podemos ver, lo que voy a proceder a hacer es empezar a deducir, o bueno, empezar a reducir también el circuito, ¿no? O en este caso la expresión que tenemos. Voy a tener entonces mi voltaje de entrada, va a ser igual a lo que sería, si sumamos eso, voy a multiplicar, y vamos a tener lo siguiente, ¿no? R más, ya. Lo paso a multiplicar, voy a tener R multiplicado por la resistencia RL menos R. Y esto menos la resistencia RL por R, ¿no? Todo esto dividido entre la resistencia RL menos R. Y al final todo esto igual va a estar multiplicado por RL menos R. Todo se divide entre menos R, ¿no? Y por la corriente de la carga. Entonces, de acá que yo puedo decir, si se dan de cuenta, a ver, vamos a poner completo la ecuación. De acá, como pueden ver, al multiplicarse se va a simplificar lo que son estas variables de acá, ¿no? Se va a simplificar esto con esto. Y me estaría quedando esa expresión donde igual lo voy a multiplicar y vamos a ver qué me queda. Donde voy a tener, esto va a ser igual a ¿qué? La resistencia R por la resistencia RL menos
la resistencia R al cuadrado, esto menos la resistencia RL por R, y al final todo es multiplicado por 1 sobre menos R, y la corriente de la carga. Entonces se va a simplificar con esto, y bueno, ahorita vamos a ver esa parte igual. Voy a tener que el voltaje de entrada va a ser igual a ¿qué? A la resistencia menos R al cuadrado dividido entre R multiplicado por la corriente de la carga, donde se va a simplificar de la misma manera la resistencia R con la resistencia cuadrada, y voy a tener esto, con esto se va a simplificar, ¿no? Y por último estaríamos obteniendo lo siguiente, que todo esto se va a transformar en ¿qué? Que el voltaje de entrada va a ser igual a la corriente de la carga sobre la resistencia R. Y al final, si yo puedo despejar, voy a tener que la corriente de la carga va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de la entrada en este caso, bueno, me estoy equivocando, ¿no? El R estaría arriba. Un momentito. Ya una vez más, entonces vamos a tener que el voltaje de la entrada va a ser igual a la resistencia R, arriba me estaría subiendo la R, por la corriente de la carga, donde yo digo que la corriente de la carga va a ser igual a ¿qué? A mi voltaje de entrada respecto a la resistencia. Entonces, ¿qué podemos deducir con esto? Es algo bien interesante si nos damos cuenta de esta ecuación final que estaríamos obteniendo, que es la corriente de la carga, que es igual a esto. Estamos diciendo lo siguiente, esto se está convirtiendo en una fuente de corriente, ¿ya? Esto es una fuente de corriente. Una fuente de corriente. ¿Ya? Esta fuente de corriente está siendo controlada, si se dan de cuenta, controlada por el voltaje de entrada. ¿Qué estamos diciendo? Si cambiamos el voltaje de entrada, vamos a tener mayor cantidad de corriente en la carga. Si disminuimos el voltaje de entrada, vamos a tener menor cantidad de voltaje en la entrada. Y esto no depende de la resistencia, si se dan cuenta, ¿no? Porque varía según la resistencia es constante, entonces estaría variando en función del voltaje de entrada. Entonces, de esa manera, ¿por qué decimos que es fuente de corriente? ¿Cuándo indicamos que es una fuente de corriente? Las fuentes de corriente son fáciles de identificar. O sea, si ustedes, en este caso, cambian la resistencia por cualquier resistencia que ustedes deseen, el voltaje, la corriente en este caso no debería cambiar. En este caso, si mantenemos constante esto, la corriente no va a cambiar, pero si variamos en este caso el voltaje, ahí sí vamos a controlar la corriente, vamos a cambiar el valor de la corriente. Por eso se dice que es una fuente de corriente controlada por el voltaje de entrada, donde la resistencia no hace que varíe la corriente, sino lo que hace que varíe es el voltaje de entrada, ¿no? Porque la resistencia en este caso es constante y el voltaje de entrada es el que va a variar, ¿no? El que podemos variar, de esa manera variando la corriente que va a caer en la resistencia. Entonces vamos a variar justamente la corriente que va a caer en la resistencia. Esto nos ayuda bastante en lo que son procesos de amplificación, ¿no? En este caso, amplificación para audio puede ser también, y de esta manera se trabajaría. Entonces, este circuito de acá arriba también es considerado como una fuente de corriente no inversora. ¿Ya? Ahora pasaremos al tercer circuito, el análisis, ¿no? Entonces yo digo análisis en 3. En este caso vamos a usar un capacitor, ¿no? Igual, de la misma manera, lo que yo voy a hacer es el análisis del circuito, pero del análisis como si fuera el primer circuito, ¿sí? Y vamos a ir deduciendo poco a poco de qué se trata este nuevo circuito. Para este caso lo voy a copiar y vamos a trabajar acá. Bien, entonces vamos a hacer el mismo análisis del anterior, que era del análisis del circuito 1. Yo lo que voy a hacer es primero hallar las corrientes, donde yo voy a decir lo siguiente. Voy a decir que el voltaje va a ser 0 menos, bueno, vamos a hacer lo mismo, voy a hacerlo de hecho un poco igual detallado
para no confundirnos mucho. Aquí vamos a tener la corriente I1, aquí vamos a tener la corriente I2, y vamos a decir esto, ¿no? Que la corriente I1 va a ser igual a la corriente I2. Y por último también tenemos los voltajes, ¿no? Que el voltaje en este caso negativo tiene que ser igual al voltaje positivo. ¿Ya? Ahora veamos de qué se trata este circuito y cuál es su operación o cómo se trabaja con este circuito. Lo primero que voy a hacer es hacer el análisis de las corrientes. De la visión que hemos hecho anteriormente va a ser esto menos es sobre R1 esto menos el voltaje. Vamos a poner igual un voltaje B cualquiera, entonces esto menos el voltaje B cualquiera dividido entre la resistencia R1. Eso tiene que ser igual a, por si acaso estamos diciendo que todo es igual a valga B, tanto negativo como positivo. Y esto va a ser el voltaje B menos el voltaje de salida, todo esto dividido entre la resistencia R1. Y lo tenemos ahí, la ecuación, ¿no? Ahora el siguiente paso es determinar justamente que es igual todo eso, ¿no? Por lo menos el voltaje de salida que sería igual. Entonces vamos a determinar eso enseguida. Ya tenemos entonces ahí el circuito, la ecuación. Ahora vamos a proceder a determinar, ¿no? Donde creo que ya lo sabemos, esto va a ser el voltaje de salida, va a ser la resistencia R1 sobre la resistencia R1, como son iguales, más 1, todo esto multiplicado por el voltaje B. Donde, como va a ser iguales, en este caso por algo igual nos da esa igualdad respectiva, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Voy a simplificar esto con esto y me va a quedar simplemente que esa ecuación es igual a 2, ¿no? Entonces voy a poner que el voltaje de salida va a ser igual a 2 veces el voltaje B. Bien, ahora si pasamos a la parte de abajo, en este caso análisis de la impedancia voy a poner. ¿Por qué impedancia? En este caso por el capacitor, ¿no? Entonces, al analizar ese capacitor que voy a decir, que mi voltaje, en este caso B, si se dan de cuenta, el voltaje B va a ser igual a la corriente IDL multiplicado por la impedancia esa, ¿no? Que va a ser la impedancia del capacitor, donde la impedancia del capacitor aquí es igual, la impedancia del capacitor es 1 sobre SC, ¿ya? Donde normalmente consideramos a S que es igual a JW, ¿ya? Ese es el valor de S, por eso lo estoy reduciendo nada más. Donde puedo tener lo siguiente, voy a tener que el voltaje B va a ser igual a ¿qué? A la corriente IDL dividido entre SC. Listo. ¿Qué más puedo decir? Yo puedo decir de acá que en este caso mi voltaje de entrada que es igual. El voltaje de entrada va a ser igual a lo siguiente. Voy a tener que mi voltaje de entrada va a ser igual a ¿qué? Una división de corriente, ¿no? En este caso, si podemos ver en el circuito, aquí vamos a tener la división de corriente, ¿no? Pero para esto voy a tener que va a ser SC, 1 sobre SC, dividido entre 1 sobre SC, más la resistencia R. Esto va a ser igual a poner el voltaje de entrada, eso va a ser igual al voltaje B. Me estoy confundiendo esa parte, ¿no? Ya, entonces voy a tener lo siguiente. Sería esa ecuación, ¿no? De acá mismo yo voy a, bueno, esto me estoy confundiendo, bueno, lo estoy poniendo igual, el mismo valor, esto es B. Ya, entonces estamos haciendo B, donde voy a tener que B va a ser igual a que, en este caso este B, si hacemos, voy a tener que va a dar 1 sobre que, en este caso SC R más 1. Esto multiplicado por el voltaje de entrada. Y de esta manera voy a tener ese voltaje, ¿no? Ahora otra cosa que puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a tener que el voltaje B,
Bueno, a ver, me pondré mis ecuaciones de dónde están empezando para tener una relación efectiva, ¿no? Por ejemplo, esto ya hemos empezado de acá, esto estoy empezando de acá. Ahora voy a empezar otra ecuación más de las relaciones que voy a ir haciendo, ¿no? Y ahorita vamos a ver. Bien, en la siguiente relación que voy a hacer es para hallar la corriente justamente. Entonces voy a decir que va a ser mi voltaje B. La corriente I, le voy a poner una I minúscula. Va a ser igual a que, esto va a ser igual a el voltaje B menos el voltaje B sub 0. Esto dividido entre la resistencia R de la misma manera, ¿no? Y ya, con esto ya tendríamos otra ecuación más. ¿Esto de qué manera nos va a ayudar? Ahorita vamos a ver. Lo que yo quiero determinar justamente es el voltaje de salida en función de, en este caso, de las variables que tengo, ¿no? Como pueden ver, ya tengo un voltaje de variable, va a ser 2 veces B. Pero ese B es el voltaje que cae en voltaje positivo y voltaje negativo. Entonces, qué más puedo reemplazar? Puedo cambiar por la IDL tal vez, ¿no? Donde la IDL igual vamos a determinar a que será igual en función de las corrientes, ¿no? Ya, entonces ahora nos toca hacer el análisis de las corrientes respectivas, ¿no? Y de esta manera ya vamos a determinar las variables que nos están faltando. Entonces vamos a poner aquí análisis de corriente. Para el análisis de la corriente, lo que vamos a hacer es de la misma manera, lo voy a proceder a hacer, es la corriente de entrada, que va a ser el voltaje de entrada menos el voltaje B, todo esto dividido entre la resistencia R, tiene que ser igual a ¿qué? Tiene que ser igual esto a la corriente de la carga, si se dan de cuenta la corriente de la carga, más la corriente que estaría saliendo, que es la corriente I, ¿no? Y ya de esta manera ya estaríamos usando todas las variables que estaremos obteniendo. Y también vamos a utilizar el voltaje de entrada, ¿no? Ya. Entonces ya tenemos B, de hecho, que es 2 veces B sub 0. Y también ya tenemos las corrientes, ¿no? Entonces vamos a reemplazar directamente. Reemplazamos. Y al reemplazar, vamos a identificar justamente estos valores. Donde vamos a tener que este voltaje de entrada, bueno, lo voy a poner directamente, voltaje de entrada menos el voltaje B, donde B es B sub 0 medios. Esto va a ser igual a ¿qué? A la resistencia R multiplicado por en este caso corriente de la carga, que es igual a B por SC. Y esto más la corriente, que es igual a B menos B sub 0 dividido entre R, ¿no? Donde esa B lo puedo igual reemplazar y vamos a obtener igual a algo, ¿no? Entonces voy a tener aquí voltaje de entrada, va a ser menos B sub 0 medios. Esto va a ser igual a la resistencia R. En vez de esta B, yo puedo poner que esto es B sub 0 medios, ¿no? B sub 0 medios por SC más lo que sería B. En este caso, como les digo, esta B va a ser B sub 0 medios menos B sub 0. Directamente va a quedar menos B sub 0 medios. Yo ya estoy restando directamente esta R y voy a obtener eso, ¿no? Y voy a tener que el voltaje de entrada menos B sub 0 medios había sido igual a que a esta resistencia R lo voy a reemplazar, voy a tener que va a ser B sub 0 medios por RSC más, en este caso menos va a ser, y voy a tener que el resultado, ¿no? RC menos B sub 0 medios, ¿no? Y de acá lo que se puede simplificar es lo siguiente, ¿no? Los voltajes en este caso negativos,
que va a ser esto y esto, ¿no? Y obteniendo al final la ecuación, ¿no? Que voy a tener que voltaje de entrada, que va a ser igual a V sub 0 medios por RSC, ¿no? O sea, vamos a tener V sub 0 por RSC dividido entre 2. Ya, ahora vamos a pasar a ver cómo sería el resultado. En este caso yo lo voy a deducir, lo que quiero ya es el voltaje de salida, y voy a tener que el voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a 2 sobre RSC, y esto multiplicado por el voltaje de, en este caso, entrada, ¿no? Donde esa S, yo lo que voy a convertirlo es en 1 sobre S, en este caso, hablando de un poco de las transformadas de Laplace, me estaría quedando lo siguiente, que el voltaje de salida va a ser igual a 2 dividido entre RC, y la integral de lo que sea de 0 hasta un tiempo respectivo del voltaje de entrada en función del tiempo. Eso sería, volviendo del cambio. No, obviamente este voltaje de entrada de salida va a ser igual en función del tiempo. Entonces hemos obtenido ya, en este caso, un integrador en base a lo que es es decir, esta variación de este mismo circuito de las mismas características que se tenía anteriormente, ¿no? Con esto ya habríamos hecho el análisis y entonces podemos deducir lo siguiente, que el primer circuito lo que nos genera es una resistencia de entrada negativa. Con el segundo circuito que hacemos estaríamos obteniendo una fuente de corriente controlada por voltaje de entrada, y con el tercer circuito estaríamos obteniendo simplemente un integrador de señal, ¿no? Y ya con esto habríamos terminado esta parte del ejercicio de cómo se desarrolla cada uno de estos circuitos y cuál es su funcionalidad según lo que nos indicaba el inciso, ¿no? Y terminando con este ejercicio.